Santiago capítulo 1, versículo 16 hasta el 18. Dice así la palabra de Dios. Después vamos a orar, después de la lectura. Dice: amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Señor, te agradecemos por tu palabra en esta tarde y pedimos que tu Espíritu Santo nos enseñe, Señor, que nuestro Maestro sea nuestro ayudador, que nos dé asistencia espiritual para poder comprender las verdades que este texto tiene para nosotros, Señor. Qué privilegio que es poder estar reunidos en torno a tu palabra, Señor, que podamos luchar contra todas las distracciones de nuestra mente y que podamos estar concentrados, Señor, para ver las verdades que van a fluir de tu palabra, Señor. Verdades que son atemporales, eternas, Señor, y que tú tienes hoy en esta tarde para nosotros, Padre. Ayuda a cada uno de mis hermanos que están aquí, Señor, y aún los que no han podido venir, que después quizás escuchen el audio, que tú también les estés bendiciendo. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Pueden tomar asiento, hermanos, muchas gracias. Hoy vamos a ver la parte 2 de la certeza de la bondad de Dios. Si Dios quiere lo vamos a terminar. Dijimos que los destinatarios de la carta están dolidos por las circunstancias que estaban viviendo. Y muchos de ellos estaban cargados por la culpa y la frustración de ceder ante las embestidas de la tentación. Todo esto llevó a que estén mirando a Dios en forma distorsionada, que tengan un concepto deformado de Dios, al punto de que ellos acusaban, señalaban a Dios como el culpable del pecado. Pero Santiago va a corregir todo esto, ¿no? Va a corregir este desvío en la mente del creyente, ya que no es aceptable por la naturaleza misma de la persona de Dios, y los va a dirigir a pensar en algo más grande que sus circunstancias, mucho más trascendente que aún las luchas espirituales que están teniendo, y es la gran bondad del Señor, la bondad del Señor. Este pasaje dijimos que nos muestra la necesidad que tenemos de aferrarnos a la gran bondad de nuestro Dios. Porque si hay algo, hermanos, que nos va a sostener en medio de las pruebas, en medio de las aflicciones y la lucha, es poder conocer el carácter bondadoso de Dios. Es poder asirnos de su bondad. Pase lo que pase, hermanos, nunca tiene que perder nuestro corazón, nuestra mente, el sentido de su bondad. Tenemos que estar cimentados y convencidos de eso. Nuestro Dios es bueno. El miércoles anterior estuvimos definiendo algunas cosas para ponernos todos al mismo nivel en cuanto a la bondad de Dios. Déjame introducir con más información acerca de la bondad de Dios. Te voy a dar una definición diferente a la que te di la semana pasada, que complementa bastante. La bondad de Dios es que Él es la suma perfecta, la fuente y el estándar, tanto para sí mismo como para sus criaturas, de todo lo que es virtuoso, beneficioso y hermoso. Dicho en otras palabras, Dios es el estándar de lo que es bueno. ¿Querés saber lo que es bueno? ¿Querés definir las cosas que son buenas? Las tendríamos que comparar con su estándar. Lo que Dios dice que es bueno, eso constituye algo bueno, porque Él es la fuente de la bondad, ya que Él es bondadoso. Nosotros no podemos determinar si algo es bueno o algo es malo lejos de Dios, fuera del estándar que Dios estableció en su misma persona. Él es bondadoso. Quiero mencionarte 3 cosas en cuanto a la bondad de Dios. Primero, no hay nadie bueno excepto Dios. Creo que esto ya lo sabemos todo, ¿no? Ahí en Romanos capítulo 13 se explica bastante bien esto. No hay nadie que sea bueno. Y esto es pura esencia de Dios. La bondad es su patrimonio, le pertenece solo a Él. De hecho, ahí en Marcos capítulo 10, recordás, está el joven rico, se acerca a Cristo para saber cómo va a heredar la vida eterna. Y cómo le dice, maestro bueno. ¿Y qué le dice Jesús? No me digas bueno, o sea, solamente hay uno solo bueno. ¿Qué le está queriendo decir Jesús? Si Jesús es Dios y Jesús es bueno, pero Jesús lo que le está diciendo al joven rico es lo siguiente: si vos me estás diciendo bueno, estás aceptando que yo soy Dios,
Y si yo soy Dios, entonces vas a tener que aceptar todo lo que yo te diga, porque solamente hay uno bueno, y es Dios, y es Dios. En segundo lugar, todas las criaturas están llamadas a alabar su bondad. Toda su creación tiene que alabarlo a Dios porque Él es bueno. Él es bueno. Eso lo podemos ver, tengo varios pasajes ahí, pero vamos a ver un salmo. Salmo 106. Buscamos rápidamente. Salmo 106, versículo 1, comienza con gloria a Dios, aleluya, dice. Alabad a Jehová porque Él es bueno. Fíjate el imperativo, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. El 107.1 dice exactamente lo mismo, el 118.1 lo mismo, 136.1 lo mismo. Hay un llamado de parte de toda su creación a alabar a Dios porque Él es bueno. Eso en segundo lugar. Solamente Dios es bueno, estamos llamados a alabar su bondad. Pero en tercer lugar, se insta a las personas a confiar en el Señor y a descubrir que Él es bueno, a poder conocer su bondad. Si no conoces que Él es bueno, entonces tenés que ver su bondad. Estás llamado a eso, a poder descubrir su gran bondad. Y te muestro otro versículo, Salmo 34. 34, versículo 8 dice: Gustad y ved que Jehová es bueno, dichoso el hombre que en Él confía. Dice: probad, gustad y ved. Miren a Dios, pruébenlo, descubran la bondad de Dios y alábenlo por eso. Entonces, Santiago, en el pasaje que nosotros estamos estudiando, nos va a revelar que Dios es el origen de la bondad, tanto en su trato como en su persona, como en los propósitos que Él va a llevar adelante. Todo esto va a hablar en forma contundente de la bondad de nuestro Señor. Y habíamos visto 3 realidades que sostienen nuestra certeza de la bondad de Dios. Y la primera realidad es el trato paternal de Dios. Él es nuestro Padre. Esta es una realidad sustanciosa, ¿no? que va a fortalecer nuestra certeza de la bondad de Dios. Pero la segunda realidad, la vamos a ver ahora, son las perfecciones de Dios. Sus perfecciones son una verdad donde descansa nuestra certeza de su bondad. Por implicación, en este texto podemos ver varias perfecciones de Dios que nos van a asegurar su bondad. Y ahí yo les puse alguna, pero vamos a ir desarrollando este punto a través de preguntas. Ya dijimos que Dios es bueno, Dios nos trata bien y eso es suficiente para confiar en su bondad. Pero ahora tenemos sus perfecciones como otro argumento. Ahora, la pregunta que deberíamos hacernos: ¿Dios tiene la capacidad requerida para traer todo el bien que Él dice que va a traer? ¿Acaso Dios puede darme todo lo que Él quiere darme? Porque yo puedo mostrarme muy bueno, pero por ahí no tengo los medios para suplir todo eso. Y el pasaje lo va a decir de esta manera: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Dice que Él es nuestro Padre, eso ya lo vimos. Pero se va a adjuntar algo más al Padre y se va a decir que es de las luces. El Padre de las luces es una forma judía de aludir o de aducir al Dios creador, Y cada vez que se habla del Dios creador, el énfasis está en su omnipotencia, en que Él es todopoderoso. Él es todopoderoso. Ahí se acentúa este Dios creador, ¿no? En Jeremías 32, y habíamos hecho un estudio hace un tiempo de Jeremías 32, podemos ver el poder de Dios a través de la creación. Y yo te lo leo así, no gastamos tanto tiempo en esto. Dice: oh Jehová Señor, he aquí tú hiciste el cielo y la tierra. Fíjate, el Dios creador. Pero después el elemento que interviene es: con tu gran poder y con tu brazo extendido. Y no hay nada que sea difícil para ti. ¿Te das cuenta? Jeremías está pensando en el poder de Dios y él lo que piensa es en la creación. Ahora, si vos mirás Génesis capítulo 1, 9 veces va a decir la Biblia: dijo Dios. Esas 9 veces que dijo Dios, sea esto, sucedió de la nada. De la nada cobró vida, la inexistencia pasó a ser existencia. ¿Te das cuenta del poder de la palabra de Dios? Y este Dios dice que Él es bueno. Él tiene todos los recursos para darnos lo que Él nos quiera dar. Mirá lo que es la omnipotencia de Dios.
¿Sabes lo que es la omnipotencia? Es su capacidad para hacer cualquier cosa consistente a su naturaleza. Todo lo que no va en contra de su naturaleza, Él lo puede hacer. Él es todopoderoso y nos puede dar lo que Él quiere darnos, ¿no? Y esto estaba consciente Pablo cuando ahí a los filipenses le escribe en el capítulo 4, versículo 19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta. ¿Conforme a qué? A sus riquezas en gloria, en Cristo Jesús. Claro, un rey grande puede dar dádivas grandes. Y acá está nuestro Dios, el origen de toda dádiva, de todo lo bueno que puede venir a nuestra vida. En su trato lo podemos experimentar, pero en su poder también. Él tiene la capacidad para hacer lo que Él quiere hacer. Ahora hay otra pregunta. Él tiene esta capacidad, pero ¿cómo sabemos que esa capacidad va a ser para nuestro bien? ¿Cómo sabemos que Él va a utilizar todo ese potencial para dirigirnos en bondad hacia sus criaturas? Ya que sus criaturas son rebeldes y muchas veces nos resistimos a su persona. ¿Por qué Él usaría eso de esa manera? Y fíjate, dice, Él es el Padre de las luces. Y esto es llamativo porque de todas las cosas que Santiago podía haber elegido para hablar del Dios creador, elige las luces, el que creó las luces. La luz tiene que ver con la esencia misma de lo que Dios es. Dios es luz. Y nuevamente, cuando se habla de que Dios es luz, podemos ver otro atributo por implicación. Y es su santidad. Su santidad. La santidad de Dios es su grandeza inherente y absoluta. De que Él es inconfundiblemente y está por encima de todo lo creado. Y está separado absolutamente de todo mal moral, de todo pecado. Primera Juan capítulo 1, versículo 5, ¿qué dice? Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Claro, acá el contraste está entre las luces y las tinieblas. ¿Qué representa cada uno? Bueno, la luz representa la santidad de Dios y las tinieblas el pecado. Dios es todo lo contrario al pecado. Entonces, ¿por qué sabemos que Dios va a utilizar todo su poder para el bien? Porque Él es santo. Y porque es santo, tiene propósitos buenos, propósitos puros. Él no va a hacer algo que sea para nuestro mal. Él nos va a dar todo lo bueno porque su bondad descansa también en su santidad, en este atributo precioso, ¿no? Que solamente le pertenece a Dios de esta manera. Y además ahí el texto dice, toda buena dádiva y todo don perfecto, dice, es bueno y es perfecto, ¿no? Completo, algo que no tiene ninguna falta. Eso es lo que el Señor puede hacer. Ahora, otra pregunta. Bueno, ¿quién me asegura que Dios se va a mantener constantemente en esta disposición de mostrar su poder a favor de sus criaturas para el bien? Porque nosotros estamos acostumbrados al cambio, ¿no? Todo en este mundo se mueve y todo en este mundo cambia, todo, absolutamente todo. ¿Por qué Dios no va a ser así? Y la respuesta de esto es una cláusula que está ahí que dice en el cual. Y acá se va a añadir mucho más información, porque en este atributo Santiago lo que va a hacer es desarrollarlo un poquito más rico el argumento. Dice, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Esta figura tiene que ver con la astronomía. No hay seguridad de que si se refiere a un eclipse solar o lunar o simplemente los cambios que producen los astros desde nuestra óptica, ¿no? Como nosotros vemos a la luna, cuarto creciente, menguante, el sol, parece que salió el sol, ¿a qué hora salió el sol? Siempre está el sol, pero desde nuestra óptica vemos variaciones. Ya sea que sea un eclipse o ya sea que lo que naturalmente vemos como variaciones en los astros, lo importante acá que Santiago destaca es que él mira lo que uno diría, esto siempre permanece, ¿no? Porque estamos acostumbrados quizá a ese dicho de decir, bueno, el sol siempre se mantuvo igual durante toda la historia. Este cielo siempre vio las mismas cosas, ¿no? Nunca cambió. Sin embargo, Santiago dice, lo que pensás que nunca cambió, aún tiene variaciones. Desde que se creó el sol, no tiene el mismo calor. Desde que se creó todo este universo, no está igual, no funciona de la misma manera. Ya desde Génesis capítulo 3, cuando el pecado entra al mundo, ya se distorsiona toda la creación y todo empieza a estar sujeto al cambio, a la variación. Pero algo diferente pasa con Dios. Él no tiene esto.
Él no muta, no cambia. La inmutabilidad de Dios es aquella perfección por la cual Dios se despoja de todo cambio. No solamente en su ser, sino también en sus propósitos y en sus promesas. Dios no puede cambiar. En nada puede cambiar el Señor. En virtud de este atributo, Él va a quedar exaltado sobre todos los acontecimientos de la tierra como el que no cambió. Él nunca cambió y está libre de todo aumento o disminución. Hasta la razón misma nos enseña que Dios no puede cambiar, ¿no? Porque si Dios puede conducirse a una mejora, como decía Spurgeon, eso implica de que su estado anterior no era completamente perfecto. Con lo cual, ya no estaríamos hablando de Dios. Dios no puede mejorar. No hay posibilidad de que Dios mejore ningún aspecto de su esencia, de su persona, ni de sus promesas, ni de su trato para con nosotros. Dios no cambia en nada y para nada. Santiago dice que en Él no hay mudanza ni sombra de variación. Y esto que utiliza Santiago para hablar de la inmutabilidad de Dios también tiene que ver con el contexto cultural judío, ¿no? Porque cuando un judío quería hablar de la inmutabilidad de Dios, siempre tendía a compararlo con la creación inmensa, con la inmensidad de la creación. Fíjate, acompáñame a Salmo 102. Salmo 102 dice, versículo 25, desde el principio tú fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. Mirá el contraste. Todos ellos serán mudados como una vestidura. Se envejecerán, dice. Como un vestido los mudarás y serán mudados. Pero tú eres el mismo, versículo 27 estoy leyendo. Pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Tus años no se acabarán. Fíjate acá de vuelta. En el pensamiento judío se pone a la creación y se explica que la creación varía, pero la persona de Dios no varía. Los años de Dios no van a cambiar. Y lo mismo está haciendo Santiago. ¿Te das cuenta? Es parte de cómo ellos concebían a la inmutabilidad de Dios. Ahí en Malaquías capítulo 3, versículo 6, seguramente te va a sonar de memoria. Dice, porque yo Jehová no cambio, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. No habéis sido consumidos. Acá Dios está hablando por medio del profeta Malaquías. Y lo que va a decir es en cuanto a esta condición del pueblo de Israel, que se habían apartado de la ley de Dios. La única razón por la cual Dios no los destruía por completo no era porque no habían llegado al colmo de sus pecados. No. La única razón que hacía que Dios detenga su justicia para destruirlos completamente y los consuma era que Él le había prometido a sus antepasados que no los iba a abandonar. Siempre iba a quedar un puñado de personas que Dios iba a conservar para poder cumplir de esa manera sus promesas. O sea, la inmutabilidad de Dios no está ajustada a nosotros mismos, sino a Él mismo. Qué realidad tremenda, las perfecciones de Dios, ¿no? ¿Cómo no tener certeza de esta gran bondad cuando nuestro Dios es alguien que no cambia? Míralo de esta manera. Dios puede darnos lo que es bueno porque tiene el poder. Quiere hacerlo porque es santo. Y esto nunca va a variar porque es inmutable. De esa manera Santiago está trayendo esta realidad a nuestra mente, a nuestros corazones. La pregunta que deberíamos hacernos es: ¿cuánto conocemos de la persona de Dios? ¿Cuánto hemos pensado en la grandeza de Dios en los momentos más difíciles de nuestra vida? Quizá nuestros consuelos a veces son muy pormenores, muy superficiales. Nuestros alivios son muy temporales, muy terrenales. Pero tenemos que poner en la mirada que es algo más grande que nuestra propia circunstancia y que nosotros mismos, que nuestra vida y que todo lo que nos pueda pasar. Y es en Dios, es en su bondad, que está afirmada por sus perfecciones. Entonces, tres realidades que sostienen nuestra certeza en cuanto a la bondad de Dios. En primer lugar, la primera realidad es el trato paternal de Dios, ¿no? En segundo lugar, podemos ver las perfecciones de Dios. Pero la tercera realidad que sostiene nuestra certeza en cuanto a la bondad de Dios
son sus propósitos redentores o los propósitos redentores de Dios. Si en algún momento pasa por nuestra mente un pensamiento equivocado en cuanto a la bondad de Dios, y quizá su trato no es suficiente, sus perfecciones no te alcanza, te digo que este versículo va a ser el que te haga volver a buen puerto. Porque después de dar estos argumentos pesados, que ya no tenemos más nada que decir, ahora lo que Santiago hace es, bueno, ya les enseñé, ahora les voy a mostrar un ejemplo de lo que es la bondad de Dios. Y este ejemplo tiene que ver con sus propósitos. Fíjate cómo dice el versículo 18. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Hermanos, la salvación es la evidencia más grande que tenemos de la gran bondad de Dios. Esa es la evidencia más grande que tenemos. En otras palabras, el autor está diciendo, no te dejes engañar en cuanto a lo que pensás de Dios. Él es bueno y la prueba colosal de su gran bondad es la historia misma de la redención. La historia de la redención. Esto abarca toda la revelación bíblica. Quiere decir que podemos ver la bondad de Dios de tapa a tapa en las Escrituras. Porque si hay un tema unificador por excelencia que van a mostrar las Escrituras, ¿cuál es? Es mostrar cómo Dios salva soberanamente por gracia para su gloria. Es la salvación. Es la historia de la redención. Qué maravilloso que Santiago haya traído esto, porque da tanta frescura a nuestra vida espiritual, el pensar en nuestra salvación como el acto más grande de la bondad de Dios. La redención, hermanos, descansa muy cómodamente, en forma muy plácida en la bondad de Dios. En eso descansa la redención y en eso se sostiene. El teólogo Berkov dijo que en su bondad Dios se revela como compasivo, que se apiada de los que se hallan en miseria y está listo siempre para socorrerlos en sus agonías. Pero quiero llevarte a un texto del Nuevo Testamento también, ahí en Tito. Tito, esta epístola pastoral, Pablo le va a escribir a Tito. Y fíjate lo que le va a decir en línea con este pensamiento. Capítulo 3. Versículo, estoy en Timoteo, me parecía. Tito capítulo 3, versículo 4 dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó. O sea, ¿cuándo nos salvó? Cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador. Dice el texto, en ese momento nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento, por la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Amén. Qué tremendo, ¿no? Qué impresionante que este sea parte del argumento que nos da Santiago. Ahora, Santiago no solo dice que Él nos salvó, sino que nos va a explicar algunas cosas concernientes a la salvación desde la óptica divina, desde la perspectiva de Dios. Y quiero que veamos esas tres cosas. En primer lugar, Dios es la causa de la salvación. Dice, Él de su voluntad nos hizo nacer. Aunque el pronombre personal, Él, no está en realidad en el texto original, sí está implícito en el verbo, porque nos salvó. ¿Quién nos salvó? Le preguntamos al verbo y nos contesta, Él nos salvó, la tercera persona del singular. Él nos hizo nacer. Esta expresión de su voluntad en realidad es un participio que nos está diciendo, nos está indicando de qué manera está funcionando el verbo. Y funciona de esta manera, lo podríamos traducir así. Nos hizo nacer habiendo sido de su voluntad, o habiendo sido de su voluntad, nos hizo nacer. Dios, o sea que, ¿cuál es la causa de nuestro nuevo nacimiento, de nuestra salvación? La voluntad de Dios.
la voluntad de Dios. Él mismo, ¿no? Dios actuó en forma deliberada y libre en conformidad a su propósito, a su voluntad. Y esto está en línea con lo que dice Efesios capítulo 1. Cuando se muestra la posición que tenemos en Cristo, se habla de la elección. ¿Y de quién viene esa elección? De la voluntad de Dios. No es algo humano, tiene que ver con Dios. Y lo va a decir así en el versículo 11, dice: en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Según el designio de su voluntad. La causa de la salvación es su voluntad. Ahora, el sentido de esta palabra tiene que ver con preferir, con volición, con desear, con proponerse. Seguramente algo de lo que te dije te suena del estudio anterior, ¿no? Desear. Ahora, este deseo está en contraste con los deseos corruptos del corazón humano, ya que lo que Dios desea tiene que ver con algo puro. Pero mirá el contraste que marca acá Santiago. Mientras que los deseos del corazón humano son la causa de la corrupción que hay en todo este universo, los deseos, la voluntad de Dios es la causa de la salvación. Y es el medio por el cual Él va a redimir todo el universo. Qué diferente el contraste, ¿no? Ellos pensaban que Dios era la causa del mal, cuando en realidad Dios es la causa del bien. De todo lo contrario. Esta palabra voluntad, esta palabra deseo, preferir, proponerse, tiene que ver con un propósito, con una meta fija. Está relacionada siempre con la salvación. Y te menciono el versículo de 2 Pedro 3:9, lo conoces. Dice que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con nosotros. ¿Qué sigue diciendo? No queriendo, ahí tenés la palabra, deseo, su voluntad, no quiere, no es su voluntad que nadie perezca, sino que procedan al arrepentimiento y a través del arrepentimiento a la salvación. Esa es la voluntad de Dios, esa es la intención de Dios, poder salvar. Ahora, déjame darte un detalle, si vemos la relación que hay entre las palabras, algunos dicen que Él de su voluntad, este participio, podría bien funcionar como el sujeto del verbo. Quedaría así, para que no confundir tanto. Su voluntad nos hizo nacer. Su voluntad nos hizo nacer. Puede funcionar de esta manera. O puede funcionar, Él nos hizo nacer de su voluntad. De las dos maneras. No pierde el sentido, ni siquiera cambia el énfasis, pero te lo quería mencionar porque para mostrarte que de una u otra manera vas a llegar siempre a ese significado, a ese sentido, que es la voluntad de Dios, la causa de nuestra salvación. Y eso lo vimos unos domingos atrás en Juan capítulo 1. Fíjate, acompáñame al versículo 13. San Juan, capítulo 1, versículo 13 dice: los cuales no son engendrados de carne. Este engendrado, ¿de quién está hablando? De los hijos de Dios, ¿no? De los que le recibieron. Ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino, podríamos añadir, de voluntad de Dios. De voluntad de Dios. Dios trae a la salvación, trae a la vida por su voluntad. Ahora, fíjate el verbo, dice, nos hizo nacer. El sentido es que nos trajo a la vida, es que nos dio a luz, la idea del parto, ¿no? de tener un hijo, esta es la idea. ¿Te acordás cuando se mencionó antes esto? En el párrafo anterior, cuando se hablaba del pecado, que nuestros deseos dan a luz el pecado, y el pecado da a luz ¿qué cosa? La muerte. Y acá nuevamente el contraste, ¿no? Dios da a luz vida, Él da a luz vida. Quiero mostrarte algo que en las clases del devocional no lo pudimos enseñar. ¿Recuerdan que íbamos a ver los tiempos del verbo griego? ¿Recuerdan? Y nunca lo vimos. No me hicieron acordar, Estuvo mal esa actitud. Ustedes ya saben bastante igual de esto. Ustedes saben que el tiempo presente marca un aspecto continuo, algo progresivo, algo que está ocurriendo en forma constante.
Hay otro aspecto que es igual al tiempo presente y es el imperfecto. El imperfecto es un tiempo cronológico pasado, algo que ocurrió en el pasado, pero también se da el aspecto continuo, constante. Ahora, Él nos hizo nacer, no está ni en imperfecto, ni tampoco en presente. Está en un tiempo pasado que se llama aoristo. Aoristo, vos decís, ese un tío lejano, ¿viste? Que no. Es un tiempo. Es un tiempo que no te deja ver cómo sucedió la acción. Te habla de algo que fue concluido, pero no sabes cómo fue concluido. Déjame ilustrártelo de esta manera y vas a decir, mirá vos, qué fácil que era esto. Es como si yo te mostrara el nuevo nacimiento a través de una fotografía en este tiempo. Te muestro la foto y vos sabés qué cosa. Sabés que hubo un nuevo nacimiento, sabés que hubo un nacimiento ahí. Pero no sabés cómo sucedió, a qué hora llegaron, si le dolió a la mujer el parto, si... No sabés nada, solamente sabés por lo que ves en la fotografía. Podés ver muchas cosas en la fotografía. Eso es el tiempo aoristo. Es como si te mostraran una fotografía de la acción. Saca una foto y te muestran tiempo aoristo. Cada que te saques una foto en el celular, pensá que está en tiempo aoristo. Bueno, el tiempo presente y el imperfecto te dije que es algo continuo. Si te quisiera mostrar este mismo verbo, ¿sabes lo que traería? No una foto, una película. Te pondría una película y ves cómo funciona todo. Ese es el tiempo presente y el imperfecto. Así que ahí poné película, tiempo presente y foto, imperfecto y aoristo. Perdón, aoristo nada más. Juan dice esto. Juan dice que Él nos hizo nacer y está en tiempo aoristo. Él te está mostrando una foto, un punto en el pasado, algo que sucedió. ¿Por qué te digo esto? Porque es importante que entendamos algunas cosas concernientes a la salvación. Juan lo pone en estos términos porque el nuevo nacimiento, ¿cuántas veces se puede nacer? Bueno, es muy teológica, Patri. Se nace 2 veces porque se nace físicamente y espiritualmente, ¿no? Pero espiritualmente o físicamente vos podés nacer una sola vez, ¿no? Entonces es un hecho finalizado. Si estaría en tiempo presente, Él nos hizo nacer, ¿qué significa? Que estamos naciendo constantemente. Esto nos habla de la salvación que Dios nos dio. La salvación, hermanos, no es un proceso, no es un camino que tenemos que transitar hasta que llegamos al colmo y ahora yo soy salvo. No es así la salvación. La salvación, el nuevo nacimiento, tiene que ver con un punto específico en el pasado. Por eso está en tiempo aoristo. Esa es la salvación. Por eso no es incorrecto decir fui salvo en un momento. No es incorrecto decir eso. Ahora, quiero darte la contraparte de esto. Desde la perspectiva divina, Él te hizo nacer en un punto que finalizó. Desde la perspectiva humana, Juan también va a decir lo siguiente. En Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Ahí tenés un verbo y un participio. ¿En qué tiempo están esos 2 verbos? En presente. Habla de algo continuo. Y vos decís, entonces, ¿cómo? Si recién Él nos hizo nacer, está en tiempo aoristo, ahora está en tiempo presente. Te dije, te quiero mostrar la contraparte. ¿Cuál es la contraparte? Desde la perspectiva divina, fuiste salvo en un momento. Fuiste justificado. Desde la perspectiva humana, no creíste en el pasado. Eso no te salva necesariamente, haber creído en el pasado. Ahí no descansa toda tu seguridad de salvación. Siempre que se habla de la fe, del creer, siempre vas a ver el tiempo presente. Porque no se trata de lo que pasó ayer, se trata de que hoy creo, hoy soy salvo. Fui salvo en un punto del pasado, pero soy salvo en el presente. Y ahí hay una tensión en la salvación, pero ambas cosas son verdad. Es verdad que fui salvo y es verdad que soy salvo. Ni una cosa es menos que la otra. ¿Se entiende? Es necesario entender bien estos conceptos porque a veces podemos caer en errores heréticos si nos apoyamos solamente en uno. La Biblia muestra la salvación de esta manera. Así que bueno, viste que no era tan difícil. Ahora veamos el medio por el cual fuimos salvos, el medio de la salvación o el medio del nuevo nacimiento.
Y dice el texto, por la palabra de verdad. Por la palabra de verdad. La mayoría de los que estamos acá hemos estado en algún momento en el curso de hermenéutica, del devocional. Así que quiero decirte algunas cosas que son un poquito técnicas para refrescar y sacudir la mente. Dice, por la palabra de verdad, ¿no? Ahí vos tenés una preposición, por. Tenés que esperar que haya un objeto de preposición, o en otras palabras, un término, ¿no? A lo que está apuntando la preposición. ¿Y cuál sería eso? La palabra. Por la palabra. Cuando nosotros vamos a diferenciar una cláusula principal, ¿qué hacemos? Y piensen en esto, en el ferrocarril. El ferrocarril tiene la locomotora y tiene los vagones. ¿Dónde van las frases preposicionales? En los vagones, porque no es parte de la cláusula independiente, sino que está enganchada, está conectada, está modificando en forma indirecta a la idea verbal, a la locomotora, ¿no? Todo lo que es locomotora va arriba en nuestro diagrama también. Y la idea central sería, Él nos hizo nacer, ¿no? Si bien está bien traducido esto, y el sentido está bien que se haya hecho de esta manera, porque no se puede decir de otra manera. Está bien esto. Pero hay un matiz distinto que el autor original quiere transmitir acá, que tiene mucha relevancia, pero muchísima relevancia a la hora de pensar en el nuevo nacimiento. Y es este, que en el texto original no está la preposición ahí, no está la preposición por, sino que la palabra está en dativo. Eso significa que la palabra es el objeto indirecto. Y todos los modificadores del verbo pertenecen, los modificadores directos o los complementos como el objeto directo o indirecto, ¿a dónde pertenecen? A la idea principal. Dicho en otras palabras, ¿a la locomotora o al vagón? A la locomotora. Entonces, Santiago está diciendo que el medio de la salvación está dentro de la locomotora, es parte de la locomotora, no está en el vagón, porque no existe esa preposición en ese texto. Y vos decís, ¿y qué relevancia tiene? Muchísima relevancia, porque al ponerlo en la misma línea, lo que Santiago está haciendo es poner el medio de la salvación, el medio por el cual fuimos salvos, a la misma altura que la salvación misma. Santiago está diciendo que la salvación, el nuevo nacimiento, es tan importante como el medio por el cual llegamos a la salvación. Y esto hace que no puedas mirar a otro lado, a otro medio, a otra forma de salvarte, sino es a través de este medio. Dicho sea de paso, justamente este es un dativo de medio, un dativo instrumental, que te dice la manera en cómo va a suceder, cómo va a actuar el agente para hacer funcionar este verbo. Otro detalle más te doy. Esto es finalizando este párrafo. ¿Te acordás el método didáctico de Santiago? Él termina con un concepto al final de una sección y después ¿con qué empieza? Con el concepto que había terminado. Es muy didáctico. O sea que acá está poniendo tanta relevancia a la palabra de Dios que tenés que esperar que a partir del versículo 19 en adelante, de hecho llega hasta el 27, ¿de qué va a hablar? ¿Cuál va a ser el tema central o importante ahí? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Todo lo que tiene que ver con las actitudes, con la práctica, con la palabra de Dios. Entonces, también lo está haciendo de esa manera. Pero volviendo a la intención de este párrafo, el nuevo nacimiento está en la misma línea que el medio del nuevo nacimiento. Y esto muestra la relevancia de la palabra predicada para que una persona pueda ser salva. La palabra de Dios es el medio que Dios va a utilizar para traer salvación. Y no hay excepciones. No hay excepciones. Si queremos que las personas sean salvas, como nos compartía Alberto, si queremos que personas nazcan de nuevo, pasen de muerte a vida,
tenemos que predicarle la palabra. No hay opciones. No es que las buenas obras, ayudar a los necesitados, repartir comida, hacer todo lo relacionado con la ayuda social sea algo malo. Eso no es malo. Si tenemos la oportunidad debemos hacerlo. Pero déjame decirte esto. Eso no salva a nadie. Eso no va a salvar a una persona. Por lo único que las personas van a ser salvos es por medio de la predicación de la palabra. No son por obras de caridad, por ayuda social. La ayuda, el hacer buenas cosas, no es algo que la iglesia hace para ganarse el derecho de predicar la palabra. Si esa es la motivación, es totalmente desacertada. Es una motivación incorrecta, porque no vas a ganar nada. Ni siquiera los medios, las buenas obras, ayudan a que los propósitos del Evangelio avancen. Ni siquiera ayudan. Vos decís, yo sé que la gente se va a salvar solo por la predicación de la palabra, pero de esta manera ayudamos a que el mensaje... No va a ayudar para nada en absoluto. Nadie se va a salvar porque la palabra de Dios, la predicación fue ayudada con una obra de caridad. Porque ¿sabés qué estaríamos diciendo? Que sí, la palabra de Dios es relevante, pero no es totalmente suficiente. Necesita algo humano. Necesita nuestra dádiva, nuestra intervención. Y no se trata de nada de lo que tengamos nosotros. Por eso Santiago no lo pone como subordinado al medio, sino que lo pone al mismo nivel de la salvación. No saques el medio por la cual una persona se va a salvar, porque ya estarías hablando de otra cosa, y no de salvación, no de regeneración, nuevo nacimiento. No es el único texto que muestra esto. Ahí en Romanos capítulo 10, Pablo está exponiendo un corazón dolido. Vamos a leer el versículo 14. Él está afectado por la compasión. Es más, su vida de oración va a girar en torno a esto, en torno a la salvación de personas, específicamente de sus compatriotas. Antes, en el capítulo 9, había dicho que tenía una gran tristeza y un profundo dolor en su corazón. Esto es una agonía extrema. Él no aguantaba más, ¿no? ¿Y por qué estaba afligido? Porque sus hermanos estaban perdidos. Y él está dispuesto a hacer cualquier cosa. Y él habla de un intercambio acá. Y él está dispuesto a ser separado de Cristo con tal de que sus hermanos sean salvados por la gracia de Dios. Sin embargo, Pablo sabe que esto no es posible. No es posible. Además, no es el medio que Dios estableció para salvar a las personas. Y el versículo 14 del capítulo 10 lo va a decir. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? O sea, la gente tiene que creer. Pero ¿cómo van a creer en aquel de quien no han oído? Claro, para creer tienen que oír. Pero ¿cómo irán si no hay quien les muestre amor a través de buenas obras, de una ayuda social, de estar con ellos, de saciar su hambre? No dice eso el texto, ¿no? No van a oír la predicación del Evangelio por más buenas obras que hagas. No lo van a oír, descartalo, si no los autores bíblicos todos estarían de acuerdo y lo dirían. Dice, ¿cómo irán sin haber quien les predique? La predicación, y específicamente acá dice si no hay un predicador, alguien que es un heraldo de parte de Dios, alguien que dice las palabras de Dios con exactitud. Claro, no dice cómo irán si alguien no les sirve una taza de café caliente en invierno mientras están haciendo la fila ahí para el médico. Hacelo, es bueno, es una buena obra. Pero eso no te va a ganar el derecho de predicarle la palabra. La gente no se va a salvar a través de eso. No se va a salvar de esa manera. El apóstol Pedro, en 1 de Pedro, también va en esta misma línea. El apóstol va a alentar a la iglesia a mantenerse firme frente a la escalada persecución que estaban atravesando. Pero aún él desde Roma, él ve que las cosas se van a poner más hostiles. En Roma está surgiendo un movimiento que va a arrasar con todo. La iglesia va a sufrir. Y ellos tienen que ser alentados y los va a llamar a resistir en la gracia de Dios. En la gracia de Dios les va a mostrar que la esperanza que ellos los aguarda no son consuelos terrenales. No tiene que ver con alivios superficiales, sino que tiene que ver con una esperanza viva. Una esperanza que está reservada en los cielos.
para aquellos que aman a Cristo. ¿Y cuál es esa esperanza? Que un día se van a encontrar con quien aman. Ellos tienen esta salvación. Y les dice, Pedro les dice que aún los profetas meditaron en cómo fue esta historia de la redención, cómo se desencadenó todo esto. Pero aún los ángeles, dice el versículo 12, que anhelan mirar esto, anhelan mirar la historia de la salvación. Ahora, ¿cómo se da esta historia de la salvación? Y el versículo 12, déjame mencionarte, no más dice, a esto les reveló no para sí mismos, sino para nosotros. Administraban las cosas que ahora os han sido anunciadas por los que os predicaron el Evangelio. Claro, toda esa herencia reservada, esa gran salvación, esa relación tan íntima con Cristo, la iban a poder disfrutar porque un día escucharon la predicación. La predicación es el medio inseparable de la salvación. No hay salvación si no hay predicación. No se trata de obras de caridad, se trata de la predicación del Evangelio. Cualquiera puede hacer donaciones. Messi puede hacer un montón de donaciones. Nadie se va a salvar por lo que reparta Messi. ¿Te das cuenta? Cualquiera lo puede hacer. Ahora dice la palabra de verdad, y quiero mostrártelo rápido esto. No es cualquier palabra, porque otra cosa, cualquiera puede decir, sí, estamos predicando la palabra de Dios, y la palabra de Dios, y la palabra de Dios, puede tener la Biblia acá, pero no está predicando la palabra de Dios. Porque hay una aclaración, la palabra de verdad, la verdadera, la que es precisa, la que Dios quiso comunicar, la intención original del autor, lo que ustedes y yo podemos ver por nuestra propia voluntad, lo que está en el texto. No es algo que yo escuché por ahí y ahora se los vengo a reproducir. Tiene que ver con un trabajo exegético en el cual uno ve el texto fluir y las verdades, cómo salen a luz. Y ustedes también las pueden ver a través de esa tarea exegética. Eso es predicar. De esa forma la gente se va a salvar. No se va a salvar porque nos paremos acá y digamos muchas cosas lindas e imprecisas y adornemos todo con esto es lo que Dios dice. No, se va a salvar las personas cuando vean y se encuentren cara a cara con Dios. Porque lo pueden ver a través de la Escritura. Esa es la salvación, ese es el medio. Pedro podía haber dicho, yo vi la gloria de la segunda venida en el monte de la transfiguración. Sin embargo, ¿qué terminó diciendo? Eso no es nada, lo más seguro que tenemos es la palabra profética. Eso es a lo único que podemos aferrarnos, esa es su palabra. Pero en tercer lugar, el propósito de la salvación. Vemos la causa de la salvación, el medio de la salvación y el propósito de la salvación, y es para que seamos primicias de sus criaturas. Este es el propósito del nuevo nacimiento, ser primicias. Ahora, ¿qué es primicias en la mente judía? Bueno, la palabra primicia tiene que ver con los primeros frutos. Podríamos hablar, y tengo como 14 versículos acá que hablan de las primicias, pero déjamelo sintetizártelo de esta manera si avanzamos. Las primicias tienen que ver con consagrarle a Dios los primeros frutos y los mejores frutos. Si rápidamente, y esto nos va a asegurar una gran cosecha, ¿no?, que es prometida por Dios. Si rápidamente transferimos ese sentido a nosotros, podríamos decir lo siguiente: Dios nos salvó, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que vivamos vidas consagradas, para que nos entreguemos a la salvación que Él nos ha dado. No hay nada de malo en ese sentido, pero eso es un poquito, ¿cómo te puedo explicar? No es el sentido preciso del texto. No es lo que Santiago en sí está queriendo comunicar. Quizá hay otros pasajes que digan eso, que te salvó para que vivas una vida consagrada. Pero acá no se trata de mostrar la entrega de un hombre, la entrega de nosotros, nuestra entrega, sino ¿de qué está hablando el autor? El autor está hablando de la bondad de Dios, de lo que Dios muestra como un ejemplo de su gran bondad. Y el propósito es que seamos primicias de sus criaturas. Ahora, si nosotros vemos los diferentes rangos semánticos de esta palabra en el Nuevo Testamento, podemos pensar que de Cristo se dice que eran las primicias. ¿En qué sentido? En el sentido de que Él es la prioridad delante de todo rango, ¿no? Pero también en el sentido de que Él va a resucitar.
como una muestra de la resurrección corporal del creyente. Sin embargo, acompáñame a 1 de Corintios, y ahí quiero que veas el tercer rango semántico que da el Nuevo Testamento a esta palabra. 1 de Corintios capítulo 16, versículo 15 dice: hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es de las primicias de Acaya. Dice. Acaya es la gran provincia donde estaba Corinto, y la familia de Estéfanas, ¿qué es? Las primicias. Son los primeros frutos de la predicación del Evangelio. ¿Qué era esto? El anticipo de que una iglesia se iba a establecer en Corinto. Ahí tenés a la iglesia de Corinto. ¿Qué son las familias de Estéfanas? Los primeros frutos. Los primeros frutos. El sentido que da Corintios ahí es el mismo sentido que utiliza Santiago en el capítulo 1, versículo 18. Tiene que ver con que Dios muestra su bondad dando nuevo nacimiento a personas. Que en este caso esas personas, estos destinatarios originales, son las primicias, son los primeros frutos. ¿De qué cosa? ¿De algo que ellos tienen que dar? No, de algo que Dios va a dar. De la gran redención que Dios va a traer en todo el universo. ¿Sabés cuál es la prueba de que Dios es un Dios redentor? La salvación de personas. Dios va a redimir todo el universo y los primeros frutos, la primera muestra que te da es esta, la salvación de ellos. Qué tremendo, ¿no? Cómo se pueden ver esta realidad que va a hacer que se acreciente nuestra certeza en cuanto a la bondad de Dios. Tiene que ver con nuestra salvación, pero va más allá de nosotros. Tiene que ver con la salvación de todo el universo. Tiene que ver con la gran salvación, con los propósitos de Dios. Por eso te dije, Santiago va a sacar a los hermanos de poner la mirada en sus circunstancias, en sus luchas, y la va a poner en algo superior. Y tiene que ver con la salvación de todo el universo. Qué tremendo que es esto. Dios ha ido edificando su iglesia en la medida que Él fue de su voluntad trayendo a aquellas personas que serían salvadas por medio de la predicación del Evangelio, para que éstas pasen a ser una pieza nada más en la gran historia de la redención que Dios va a traer en el mundo entero. Y vos imaginate cuánto tiempo ha pasado de que esta historia, esto también se puede transferir a nosotros, ¿no? Claramente, podemos llegar a ser las primicias de una gran salvación que Dios va a traer, que Dios va a seguir trayendo. Quiero abrirte una ventanita para que mires el futuro. Vamos a trasladarnos a tiempos impensados, pero al futuro. Apocalipsis capítulo 7, ya que puede ser que los destinatarios originales sean los primeros frutos, o nosotros también seamos los primeros frutos, veamos parte de la gran cosecha. Ahí en el capítulo 7 de Apocalipsis, los primeros 8 versículos, te habla de los 144.000 judíos que fueron salvos en el tiempo de la tribulación. Ahora, es mucho, ¿no? Pero ellos quizá también son la primicia de una gran cosecha, hay mucho más. Y el versículo 9 dice esto, Juan cuenta esto: después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Esto es en el futuro. Mirá, ¿cuánta gente había acá? No, dice el texto, nadie podía contar. Nadie las podía contar. Estos son personas que Dios salvó. ¿Te das cuenta? Pensá en el grupo de estos hermanos. ¿Cuántos son estos judíos que han huido? Que están divididos en pequeñas iglesias ahí en el Imperio Romano. Un grupito así, quizá como nosotros, recibió esa carta y se les dijo: ustedes son las primicias de algo más grande que Dios va a hacer. Años más tarde, Juan nos abre una ventana hacia el futuro y nos muestra cómo es eso. Multitudes que nadie podía contar. Pero déjame mostrarte otro detalle. El versículo 13 dice: entonces uno de los ancianos habló diciéndome:
estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Versículo 14. Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Esta multitud que nadie podía contar, ¿de dónde vinieron? Del periodo de la gran tribulación. ¿Cuánto duró ese tiempo? 7 años. Si sos estricto ahí y estudias más, la tribulación se divide en 2 partes. Una parte es la tribulación en términos generales y a partir de 3 años y medio es la gran tribulación. Aún podría decir que estos salieron de esos 3 años y medio, pero no importa, ponele 7 años. Multitudes que nadie podía contar. ¿Te das cuenta la salvación? ¿Te das cuenta que hay algo más grande que nuestras propias circunstancias y es la bondad de Dios? Y en sus propósitos redentores descansa su bondad, su bondad. Eso nos da certeza, nos da convicción. Él va a llevar lo que se ha propuesto adelante. Te repito, pero cuando se manifestó la bondad de nuestro Dios, nuestro Salvador, nos salvó por su misericordia. Qué tremenda realidad. Ahora podemos ver la bondad de Dios en las situaciones que nos han acontecido en los últimos meses, la podemos ver. Podés disfrutar de un trato paternal con Dios, sos su hijo, tenés acceso a Dios, al Señor. ¿Pensás que el Dios de la Biblia, el Dios todopoderoso, santo, inmutable, está limitado solamente a la historia bíblica? No, Él trasciende toda la historia de la redención, siempre se va a mantener de la misma manera. Muchas veces pensamos que no tenemos razones para ver la bondad de Dios, pero el salmista decía, gustad y ved. Qué probada que le dimos a la bondad de Dios al ver la redención simplemente. ¿Por qué Él va a salvar? Porque Él es bueno. Te animo, hermano, a no dejar esto así, a no dejar esto acá en estos términos, sino poder avanzar mucho más en cuanto a la bondad de Dios. Y no pensaba decírtelo, lo compartí con algunos, pero te cuento algo que me sostuvo en momentos difíciles en mi vida. Resulta que yo estaba yendo tranquilamente a mi casa con mi sobrino o a la iglesia, no me acuerdo dónde venía, con Iker, y me hizo una pregunta. ¿Por qué no tenés hijos? Me preguntó él. Y bueno, le dije, porque Dios no quiere. Y listo, se acabó la conversación, ¿no? No. Me volvió a preguntar, ¿pero por qué Dios no quiere? Porque Él puede hacer lo que Él quiere. Y yo tengo que estar contento igual. ¿Pero qué acaso Dios no tiene más hijos para darte? ¿Se le acabaron los hijos a Dios? Me dice, como si Dios estaría limitado. Yo le digo, no se trata de eso. Se trata de que Dios pueda hacer lo que Él quiera hacer. Y te digo, si hay algo que a nosotros como matrimonio nos sostuvo, es un aspecto nada más. Necesitamos crecer en muchos más. Pero si hay algo que nos ha sostenido en todo este tiempo, es aceptar la voluntad soberana de Dios. Es confiar en su soberanía, no como algo que, bueno, ahora voy a buscar otra cosa que reemplace esto. No, es hermosa la heredad que me ha tocado. Es bueno Dios, es bueno, es bondadoso. Es poder ver un Dios tan grande y tan bueno en su trato para conmigo, para con nosotros. Y en eso descansó, por lo menos en ese caso, te puedo decir que salí ileso, ¿no?, de esa situación. Y sé que es algo que hay que lidiar constantemente, porque una cosa es que te digan no puedes tener hijo, pero otra cosa es que te levantes todos los días a la mañana y nadie te despierte. Eso es algo muy diferente, pero tenés que lidiar siempre con eso. ¿Y sabes cómo lo tenés que lidiar? Mirando quién es Dios. Él es bueno. Él es bueno al hacer lo que hace. Él tiene el poder para hacer lo que hace. Él es santo en sus propósitos. Él me va a dar lo que es lo mejor. Y Él no va a cambiar. Jamás va a cambiar. Pero hay algo más grande que mi situación. Y son los propósitos de Dios. Hay gente que necesita escuchar la predicación del Evangelio para ser salva. Señor, gracias por tu palabra, porque nos afirma en cuanto a la certeza de lo que tú eres, Señor. Gracias por traer consuelo a nuestro corazón a través de tu bondad, Señor.
Y también por darnos las convicciones, Señor, porque ya que tenemos un Dios tan grande y bueno, ¿por qué pecar contra ti, Señor? Ayúdanos a que esto sea parte de nuestra conciencia, Señor, continua, Señor, para que nos alejemos del pecado y que podamos descansar, que nos podamos afirmar más y más en esta gran certeza que es tu bondad. Oramos en el nombre precioso del Señor Jesucristo. Amén.